Bueno, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos la posibilidad de hablar de distintos temas, ¿no? De distintos temas, de distintas situaciones que nos pasan a menudo, junto con nuestra psicopedagoga Laura Colavini. ¿Cómo estás, Lau? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y ahora, en esta oportunidad, durante todo el mes de septiembre, vamos a hablar sobre la violencia, ¿no, Lau? La violencia, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Lamentablemente, porque estamos todo el tiempo recibiendo noticias de la violencia. Y bueno, nos pareció interesante poder profundizar un poquito más y ver si podemos tener algunos tips, aunque sea, no sé si tips es la palabra, pero al profundizar un poco más quizás encontramos algunas herramientas. Tal cual, exacto. Durante todo el mes de septiembre vamos a hablar acerca de esta situación, ¿no? Empezamos con esta pregunta. ¿Qué es la violencia? Salimos a la calle. Así es. Vamos a escucharlos, a ver qué nos vamos dicen. y después charlamos un poquito más. Dale. Y bueno, es algo cuando van contra la persona de alguien o algo violento que te pasa por encima. La violencia es lo más horrible que puede existir en el mundo, desde un lado y desde otro. Es horrible. La violencia es falta de paciencia, una falta a los problemas de cada persona. Y bueno, son un cúmulo de varias cositas que bueno, cada uno... Es algo que se volvió muy normal, está mal, porque es algo que lastima a la otra persona que no se tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que me enseñó mi familia de chiquito. Es la falta de respeto hacia el prójimo, y mucho más. Es la forma de mostrar que no tenés capacidad para ser bueno, tipo, para pensar bien. Bueno, esto es lo que nos dijeron algunos de los neuquinos que encontramos por la calle cuando salimos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué te parece todas estas respuestas? Que son, por supuesto, lo que vivimos a diario, lo que sentimos, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poquito más y la violencia en general es una fuerza necesaria para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, para abrir una lata, en general tenemos que ejercer una fuerza violenta, porque si no lo hacemos con un poco más de fuerza, no lo podemos hacer, no lo logramos. Para hacer un pozo con una pala, tenemos que ejercer violencia, ¿no? Tenemos que ejercer una fuerza que rompa algo, que algo se quiebre, ¿no? Esto no quiere decir que siempre vamos a lastimar a otro o a otra cosa, sino que es una fuerza diferente. Ahora, lo que tenemos que entender con esto es cuándo utilizamos esta violencia, ¿no? ¿Para qué? Es una herramienta, es una fuerza que nos puede permitir hacer algo. Por ejemplo, para correr una carrera necesitamos una cierta violencia, una cierta agresividad también que nos haga ir hacia adelante. Entonces, la violencia nos puede servir y de hecho puede salvarnos la vida en muchas ocasiones. Ahora, ¿cuándo la utilizamos y para qué la utilizamos? Es cuando podemos llegar a sí o no lastimarnos o lastimar a alguien, ¿no? Lo que veíamos en cada una de estas respuestas, hay como una connotación de la violencia asociada con algo negativo. Exactamente, ¿no? exactamente. Hacia algo negativo, hacia algo que es para con el otro, porque en general vemos esto, ¿no? Vemos una situación donde estamos unos contra otros ejerciendo cierto o mucho maltrato, ¿no? Que lleva a puntos extremos. Ahora, evidentemente, estas situaciones de violencia no las podemos manejar, es una herramienta que no sabemos manejar, ¿no? Y me parece que también tenemos que empezar, y esto es lo que vamos a recorrer en estos lunes, ver cómo podemos ir trabajando esta violencia. Primero reconociendo la propia, ¿no? Porque siempre ponemos esta violencia en el otro. Bueno, el otro es violento, el otro hace las cosas mal, el otro produce... Bueno, ¿y yo qué hago para producir esto o no? Bueno, hay una connotación generalizada de lo negativo, digamos, asociado a la violencia. ¿Será que esto también tiene que ver con cómo uno lo consume a diario, todo el tiempo, en la vida cotidiana, en todos lados? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Belén, porque la verdad es que la violencia la vemos, pero
la vemos y es esto, ¿no? Es como muy visible porque vemos todo el tiempo noticias en relación a esto. Lo que no vemos es la otra parte, Claro. ¿no? La otra cara de la moneda, porque siempre en todo tenemos dos caras. Bueno, es donde toda la cantidad de gente que está trabajando para la paz, que está trabajando para estar en armonía, para poder comprender al otro. Y esto creo que también es una... si bien por supuesto no soy socióloga, pero sí se está viendo como dos fuerzas muy importantes, ¿no? Que están apareciendo contrapuestas entre, bueno, a ver, cómo lo manejamos, cómo lo podemos solucionar, cómo hacemos equipos de trabajo para llevarnos mejor, y que la verdad es que en muchos equipos se logra trabajar muy bien en equipo y se logra llegar a acuerdos que antes no se pensaban, y por otra parte la violencia, ¿no? Como faltas de herramienta. Bien. La verdad es que esto me gustaría como marcarlo, ¿no? La violencia Sí. es como, no tenemos herramientas, nos quedamos sin herramientas cuando hay violencia que lastima a otro. Digamos, no hay herramientas que nos permitan ir por otro camino, que no Exacto. sea el de ejercer la fuerza para lastimar al otro. Violencia emocional, ¿no? Digamos, falta de herramientas emocionales como para poder utilizarlas en pos de solucionar alguna situación que no sea agrediendo a otro o agrediéndome a mí mismo, ¿no? Bien, para ir cerrando entonces esto de qué es la violencia, con lo que nos respondió la gente, ¿qué podemos decir como cierre? Me de parece este que estaría capítulo? bueno que abramos un poco más el abanico y que entendamos que la violencia también tiene que ver con una fuerza necesaria para la vida. Es una herramienta que tenemos que saber utilizar. Bueno, el próximo lunes tenemos mucho más, hay más preguntas relacionadas y hay más respuestas. Así es. Muchas gracias, Lau. No, gracias a ustedes.